La Embajada de los Estados Unidos en La Habana está advirtiendo a los cubanos que van a pedir visa que no mientan porque siempre les van a descubrir y las consecuencias serían graves. Esto al tiempo que un rumor persistente sobre la entrada en vigor este fin de semana de la prohibición de ingresar a los Estados Unidos de todo el que venga de Cuba y Venezuela. ¿Qué hay de cierto en esto? Lo conversamos con nuestra experta en inmigración, Laura Jiménez, a quien damos la bienvenida. Hola Camilo, buenas tardes. Buenas tardes. Ajustate el cinturón, que lo que tenemos de preguntas es terrible. Los han escrito de todas las latitudes de los Estados Unidos y de Cuba y de Latinoamérica para saber qué hay de cierto en que este fin de semana entre en vigor la prohibición de venezolanos y cubanos entrar a los Estados Unidos, que es un rumor que escuchó de un borrador el New York Times. Bueno, es posible que vaya a ser cierto. La realidad es que todavía no hay una orden ejecutiva, todavía no hay nada oficial. Lo que se ha escuchado y lo que están diciendo también algunos canales de noticias es que mañana el Departamento de Estado va a emitir la lista final de los países que van a estar incluidos en esta lista, incluyendo los países que van a estar completamente vetados para que estos ciudadanos entren a Estados Unidos, y a partir de ahí yo supongo que entonces van a emitir la orden oficial y las categorías de visas o de las personas que van a estar prohibidas para entrar. Lo que sí se anticipa, que es seguro, es que Cuba y Venezuela van a estar dentro de los países que van a tener esta prohibición de entrada a los Estados Unidos. Pero con respecto a la prohibición, si se diera, si realmente se diera, ¿quién afecta esto? ¿Puede afectar a un venezolano o un cubano que teniendo la residencia están de visita en su país, o están en un tercer país, o están en un crucero, o están de paseo? Estas personas, todos estos entran en la gama de los que están prohibidos. Bueno, yo creo que esto es una especulación y esperemos que no se traslade a una prohibición oficial. ¿Por qué? Porque si una persona es residente permanente de los Estados Unidos, pues esta persona tiene la posibilidad y está permitido a viajar a cualquier país donde pueda tener una visa, donde pueda entrar sin el requisito de una visa. Ahora, lo que se ha anunciado y tampoco es oficial, y quien más lo ha anunciado ha sido Marco Rubio, es que va a haber una sanción, una penalidad para aquellos cubanos que hayan obtenido la residencia bajo un asilo ganado, o aquellos cubanos que hayan entrado por frontera pidiendo protección, sobre todo que se les haya hecho un miedo creíble y hayan dicho que hayan tenido miedo de regresar a su país de origen, incluyendo también a los venezolanos, obviamente, que hayan presentado un asilo, por ejemplo, y aunque hayan obtenido la residencia bajo la categoría CU6 y hayan retirado luego ese asilo, si en ese asilo escribieron, manifestaron que en Cuba fueron perseguidos, que en Venezuela fueron perseguidos, que fueron amenazados, que su vida corría peligro, pues lo que ha anunciado Marco Rubio es que deberían ser sancionados si viajan a su país de origen, pero no deberían ser penalizados, Camilo, si viajan a cualquier otro país. Por ejemplo, un cubano residente permanente o un venezolano residente permanente no debería ser penalizado si viaja a República Dominicana, o si viaja a España, o si viaja a cualquier otro país que no sea su país de origen. A no ser que lo use de tercer puente. A no ser que triangule para caer en Cuba. ¿Perdón? A no ser que triangule para caer en Cuba. Si le demuestran que llegó a Cuba. Obviamente el residente permanente no va a viajar con un pasaporte americano, va a viajar con el pasaporte de su país, y si entra a su país va a tener un sello, va a tener un récord de esa entrada o de esa salida, y eso va a ser visible a la entrada a Estados Unidos cuando el oficial de CBP del aeropuerto esté revisando ese pasaporte. Ahora, ¿quién no debería ser sancionado con estas medidas? Bueno, por ejemplo, un cubano o un venezolano que entraron a través de una reunificación familiar. Esos no tienen problema entonces. Con una visa y obtuvieron la residencia, por ejemplo, por un proceso de visa de trabajo o por un proceso de ajuste de estatus por una petición familiar. De cualquier forma, una persona, aún con esta reunificación familiar, si está fuera en estos momentos, si está en su país de origen, Venezuela o en Cuba,
sería prudente que viniera para acá lo antes posible, ¿verdad? Yo creo que anticipándonos a las especulaciones y anticipándonos a la extensión de las medidas que ha emitido la administración actual, lo prudente sería regresar lo antes posible, independientemente de que todavía no hay una orden oficial, independientemente de que todavía no nos queda claro exactamente a quiénes van a afectar estas prohibiciones de entrada, o sea, qué categorías de residentes pudiera afectar esta posible prohibición y si ni siquiera va a afectar a los residentes permanentes. Tenemos otras preguntas que son con respecto a la supuesta militancia en el Partido Comunista, en la Unión de Jóvenes Comunistas de Personas hace muchos años y que al parecer, aún así, les puede estar obstruyendo la visa a los Estados Unidos. ¿Eso está pasando? Sí, está pasando de manera arbitraria, le están imputando la membresía a estas organizaciones, o sea, al Partido Comunista o a la Unión de Jóvenes Comunistas, aquellas personas que están teniendo entrevistas en el Consulado de La Habana a través de una petición de un hijo ciudadano americano, o sea, los padres que están en Cuba aplicando a esta visa de reunificación familiar. Yo tengo 2 casos en la oficina y he escuchado también de otros abogados colegas que ya han recibido casos en la misma situación. Uno de los casos que yo tengo en la oficina es un ex profesor de una universidad que se jubiló hace más de 10 años. ¿Y qué sucede? Este profesor nunca fue miembro de ninguna de estas 2 organizaciones y más allá de esto, la prohibición o la inelegibilidad para la visa de inmigrante aplica a los 5 años anteriores a la aplicación de la visa o a la aplicación o al sometimiento de la aplicación de ese 260. O sea que si dentro de estos 5 años esta persona no ha sido miembro de esta organización, se desvinculó, no deberían pedirle un perdón por haber sido miembro. Oye, muchísimas gracias por estar con nosotros. No nos alcanza el tiempo nunca para todas las preguntas, pero qué bueno que nos explicas tan clara la situación. O sea que, ya saben, la semana que viene nos volvemos a ver y prepara otra vez el cinturón de seguridad porque lo que tenemos de preguntas es un carnaval. Gracias por estar con nosotros. Estoy seguro. Gracias a ustedes. Nosotros hacemos